Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer masa para lasaña y canelones. Cuando hablamos de lasaña y canelones, acá en Argentina y en Italia también se suelen hacer también con panqueques. Hoy vamos a hacer la masa, una de las más tradicionales, masa de pasta, porque hay muchas variantes de esta masa, que si las querés ver, déjamelo saber acá abajo en los comentarios y con mucho gusto las vamos a ir subiendo. Como te decía, vamos a hacer esta masa que es muy simple y te va a servir para hacer tanto lasaña como canelones. Si te gusta nuestro contenido, te pido que por favor nos ayudes suscribiéndote al canal, dejándonos tu me gusta y clicando en la campanita. Así llegamos a los 100.000 suscriptores y seguimos haciendo más contenido como este. Los ingredientes los vas a encontrar detallados al final del video y acá abajo en la descripción. Aclarado todo esto, vamos a cocinar. Para empezar a hacer la masa, como te dije, es la más tradicional. Vamos a hacer harina. Hay que seguir siempre una regla cuando se va a hacer pasta. Por cada 100 gramos de harina va a ir un huevo y esa es la porción para una persona. Entonces nosotros estamos usando 300 gramos de harina, por ende vamos a abrir un poquito acá. Vamos a ponerle 3 huevos. La masa de pasta no lleva sal, por más que muchas recetas digan vamos a ponerle sal. La masa de pasta no lleva sal, la sal va en el agua de cocción. Un poquitito de aceite o aceite de oliva, solamente un chorrito. Y ahora sí, vamos a ir juntando todo hasta que se forme la masa. Una vez que se formó la masa, la pasamos a la mesada y vamos a amasarla aproximadamente unos 5 minutitos hasta que vaya quedando un poco lisa. Antes de mostrarte, mira, antes de seguir amasando, mira, te voy a mostrar. La masa de pasta es una masa que es muy dura en comparación de otras y la necesitamos así porque se va a estirar muy fina para que aguante. Ahora sí, la amasamos aproximadamente unos 5 o 7 minutitos hasta que quede lisa. Y una vez que la amasamos y ya quedó lisita, así es como nos va a quedar. Esto que vamos a hacer ahora, la tapamos bien o con papel film o con un trapo o con el mismo bol donde amasamos y la vamos a dejar reposar media hora. Acá, dato clave, tené preparado un poco más de harina y un poquito de agua porque, como te dije, las reglas son 100 de harina, un huevo. Pero no todos los huevos tienen el mismo tamaño y también hay que ver la humedad que hay en el ambiente. Así que te puede pedir un poquito más de harina o un poquito más de agua o, como en mi caso, nada porque quedó bien. Volviendo a esto, la tapamos bien, la dejamos reposar media hora y ya te muestro cómo seguimos. Una vez que la masa reposó, la vas a dividir en pequeñas partes y vamos a empezar a estirarla. Vamos a ir poniendo un poco de harina en la mesada. Ponemos la masa, le ponemos también un poco de harina a la masa. Vamos aplastando un poquito con la mano y acá tenemos dos opciones. O la estirás con el palote o la estirás con la maquinita como voy a hacer yo. De cualquiera de las dos maneras sale. Obviamente con esto es más rápido, así que la vamos a estirar. Si vas a hacerlo con la máquina como yo, poner los rodillos en la apertura más grande y la vamos estirando. Una vez que está así, le vamos haciendo unos pliegues, aplastamos un poco más, la pasamos de vuelta por harina. Acá tiene que estar bien enharinada por afuera la masa para que no se te quede pegada a los rodillos. Y ahora, una vez que hiciste el pliegue, es importante ponerla con el pliegue así, para abajo, para que no, el aire no la rompa. Y así vamos haciendo con todas las masas hasta que tenga el grosor deseado. Y a medida que se va estirando, vamos achicando la medida de los rodillos. Y una vez que la tenemos así, tiene que tener 1 milímetro, como mucho 2 de espesor. Estiramos todas las masas así, todos los pedacitos de masa, y ya te muestro cómo la cortamos. Una vez que ya estiramos todas las masas, mira, vamos a cortarles la punta para
emparejarla un poquito y acá la vamos a cortar aproximadamente, tratar de calcular el mismo tamaño del molde donde te la vas a cocinar, pero la vamos a cortar aproximadamente de unos 20 centímetros. Y acá es importantísimo cortar la pareja. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Ponemos la masa, tenemos acá la que cortamos y hacemos así, mirá. La ponemos por arriba y la cortamos de esta manera. Estas que te quedaron así disparejas, las juntamos para poner en las capas del medio, que es donde no se va a ver. Y lo mismo hacemos con los recortes, los ponemos en la capa del medio, que es donde no se van a ver. Y así cortamos toda la masa y ya te muestro cómo nos queda. Y una vez que cortamos todas las masas, mirá lo que nos quedó esto. Esta es solo una parte, yo te estoy mostrando, porque obviamente la tengo que cuidar porque esto se seca enseguida. Esto, si vas a hacer canelones o lasaña, de cualquiera de las dos maneras se hierve 1 minuto antes de armar los canelones o la lasaña. Y si vas a armar los canelones, los enrollas, le metes el relleno, los enrollas. Y la lasaña la usas así, pero clave cocinarla 1 minuto en agua hirviendo. Ya está lista para usar. Si vos la querés guardar, pones un papel film abajo, le vas poniendo las masas y entre cada masa y masa pones un papel separador, viste, esos que te dan cuando cortás el fiambre, nosotros le decimos Folex, o también un pedazo de bolsa. El tema es que no las encimes todas si las vas a guardar porque se te va a hacer un pegote y no las vas a poder separar después. Y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, nos ayudes dejándonos tu me gusta, cliqueando en la campanita y compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes y no te pierdas el próximo video donde vamos a usar esta masa. Nos vemos en la próxima receta.